Otro concepto importante que vamos a ver es el paso de parámetros por valor o por referencia. Cuando pasamos un parámetro por valor, quiere decir que le estamos dando a uno de los parámetros que va a utilizar la función, le estamos dando un valor de entrada, pero ese valor no se va a modificar en el código del programa principal. Es un valor que solamente se va a utilizar dentro de la función, es decir, se crea una copia local de la variable, se utiliza y ese cambio, esos cambios que sufre esa variable no van a persistir. Normalmente este es el funcionamiento que tiene, los parámetros se pasan por valor. Pasar un parámetro por referencia quiere decir que el parámetro que le introduzco a la función entre paréntesis puede ser modificado dentro de la función y esos cambios van a persistir. Es decir, no se utilizarían copias locales, sino que lo que haría sería, la función estaría utilizando directamente la misma variable global, la misma variable que está utilizando el programa principal. Para hacer esto, o bien utilizo variables con ámbito global, o bien hay un tipo de datos que tienen este comportamiento por defecto, es decir, que los valores se pasan por referencia y por lo tanto las modificaciones que hagamos van a tener repercusión en la parte principal del programa, que son las listas. Las listas se pasan por referencia. Vamos a utilizar un trozo de código para ver cómo se comportan las variables cuando se pasan por valor y por referencia. Este trozo de código viene del curso de Cisco, de Python en Cisco. Tenemos un ejemplo en el que se realiza una operación dentro de una lista. La lista se le pasa como referencia a la función. Pasarla por referencia quiere decir que los parámetros, los valores con los que estoy trabajando aquí son los valores de la propia lista. Si yo introduzco una modificación en la lista, esa modificación se va a arrastrar al programa principal. Vamos a suponer que yo los valores de la lista voy a llamarles valor 1 igual a 5, valor 2 igual a 4, valor 3 igual a 3. Y aquí la lista va a ser val 1, val 2 y val 3. Y yo con esto voy a llamar a esta función y obtengo como resultado 12. Bien, se ha ido recorriendo toda la lista, los tres valores se han ido sumando y se obtiene un 12. Yo podría tener también una función declarada. En lugar de utilizar como parámetro de entrada la lista, yo voy a utilizar como parámetro de entrada números enteros directamente. Suma, y le voy a llamar a los parámetros valor 1, valor 2, valor 3. Y lo que va a hacer este programa es devolver la suma de los tres. Y yo invoco a esta función de esta manera, val 1, val 2, val 3. Lo que va a hacer es llamar a este código, ¿vale?, a la función suma. La primera variable se la va a asignar al primer parámetro de entrada de la función, la segunda al segundo, etcétera. En realidad estoy haciendo lo mismo de dos formas diferentes. Lo ejecuto y no le he puesto print. Voy a poner aquí print. Y ahora veis, las dos operaciones dan un 12. Vamos a suponer que yo, por lo que sea, dentro de este código me he equivocado y en algún momento he realizado una operación, por ejemplo, para el elemento segundo de la lista, en este caso, ¿vale?, elemento 1, lo he modificado. Vamos a suponer que lo he multiplicado por 2. Por 2. Vamos a suponer que esta misma equivocación también la he tenido en este trozo, en esta función, que sería valor 2, valor 2 por 2, ¿vale? Es decir, estoy simulando que ha habido un error dentro de mi código en el cual uno de los parámetros, el parámetro de en medio, ha modificado su valor. Bien. Claro, lógicamente, al hacer esta operación, la de 16 está mal, en el sentido de que no he obtenido la suma de los tres valores, sino que hay un error por aquí que ha afectado a uno de ellos.
a este en concreto. Se ha multiplicado por 2 y se ha obtenido un valor diferente. Pero, ¿qué ha pasado con los valores principales? Lo voy a poner aquí. Los valores eran val1, val2, val3. Y la lista era, la lista hemos dicho que era esta. Perdón, lo voy a hacer de esta manera. Lista igual aquí. ¿Vale? La lista la declaro aquí. Llamo al programita. Antes de ejecutar esto, lo voy a dejar comentado para que veamos que funciona tal como ya había dicho. Funciona de manera que en los dos casos obtenemos un 16. Pero si yo quito estos comentarios, la lista era lista. Resulta que la lista se ha modificado, es decir, dentro de la función yo he tocado el código y este valor ha pasado a ser 8, pero el valor 2 no se ha modificado, sigue siendo 4, que es el valor que tenía cuando yo lo declaré. O sea que cuando llamo a una función hay que tener mucho cuidado, porque si yo llamo a una función y utilizo como parámetro una lista, lo que haga aquí dentro puede terminar afectando al valor de los elementos de esa lista. Mientras que si yo llamo a una función y utilizo el tipo de llamada por valor, es decir, utilizo copias locales, esas modificaciones que realice sobre los parámetros de entrada no se van a arrastrar al programa principal.